Aquí tienen ustedes las imágenes de dos eclipses, el del año 2023, el 14 de octubre de 2023 y del 8 de abril de 2024, que ambos eclipses cruzan México, cruzan Estados Unidos, el del año 2023 en octubre, también coge, vean ustedes, Centroamérica, va a cruzar la parte más oscura, que denominamos la umbra, atraviesa Colombia, Brasil. Bien. Ustedes me dicen, pero ¿y el eclipse del 20 de abril? Sí, el eclipse del 20 de abril no lo hemos puesto aquí, pero es un eclipse anular total que cruza Indonesia y oscurece la zona norte de Australia. Bien, entonces, ¿qué podemos esperar acerca de estos eclipses para Colombia, para Brasil, para Centroamérica, para México, para Estados Unidos? Y también, vean ustedes, tenemos otros eclipses, las trayectorias de las umbras de los eclipses de Sol del 26 de agosto, perdón, de agosto de 2026, agosto de 2027 y enero de 2028, que cruzan España. Vean ustedes aquí qué podemos esperar que suceda para España, como también para Perú, porque el eclipse del año 2028 va a cruzar el Perú en la frontera justamente con Ecuador. Entonces, para que nos vayamos informando de cómo operan los eclipses, aquí le tengo justamente eclipses en la historia, pero en la historia del siglo XX, tomando dos ejemplos, Francia y Estados Unidos. Vean ustedes este eclipse de Sol del 15 de febrero de 1961, que tuvo una repercusión en Argelia, ¿de acuerdo? Y rápidamente les muestro aquí el eclipse del 7 de marzo de 1970 que ocurrió, que oscureció Estados Unidos y repercutió en Vietnam. Vean ustedes cómo un eclipse oscurece, por ejemplo, el Perú, pero la repercusión de ese eclipse lo podría ver en España, lo podría ver en Rusia. Pero ¿en qué forma y cómo es eso? Entonces, vamos al tema aquí. El 15 de febrero de 1961, un eclipse de Sol oscureció. Un momentito que quiero mejorar aquí la presentación. Ya, ok. Entonces, el 15 de febrero de 1961 se presenta un eclipse de Sol, la trayectoria es esta, no solamente coge Francia, hay que ver qué es lo que está viviendo el país en el momento que le coge el eclipse para saber cómo va a reaccionar, ¿de acuerdo? Cómo va a comportarse, cómo va a responder al eclipse. Bien, pero entonces, vean ustedes lo que encontramos nosotros, el eclipse del 15 de febrero de 1961. Se produjo el llamado Manifiesto de los 121, que fue firmado el 6 de septiembre de 1960, pocos meses antes del eclipse, que es toda una declaración para que en Francia se insubordinen y no vayan a la guerra en Argelia. Y otra cosa más acerca del manifiesto de los 121. Y también hubo un fallido golpe de Estado contra el presidente Charles de Gaulle. ¿Sí? Y se dio el 22 de abril de 1961. Es toda una conspiración que nació en Francia y comenzó en Argelia para, digamos, de ahí ir nuevamente a París y tumbarlo, derrocarlo a Charles de Gaulle y que no se produzca la separación, la independencia de Argelia. Y claro, los generales, 4 generales que vivían heridos, porque justamente Francia también había perdido hacía poco tiempo nada más su perla preciosa en Indochina. Ho Chi Minh y los vietnamitas destrozaron, diríamos, votaron a los franceses. Bien, pero aquí tenemos otras influencias más del eclipse. Asociamos el eclipse del 15 de febrero del 61 con la división entre franceses por la guerra de Argelia. La masacre en París, que se produjo en octubre de 1961 por protestas de decenas de miles de argelinos en París. La policía, las fuerzas del orden masacraron a los argelinos que vivían en Francia. Bien, y asociamos también a este eclipse con la pena y con la rabia de los franceses por la pérdida de sus colonias en África. El Senegal se independizó de Francia en 1960 y por encima de todo, Argelia se independizó de Francia en 1962. Vean ustedes cómo que este eclipse que hizo que jóvenes y jóvenes de Francia se trasladaran a Argelia a luchar con los argelinos.
para que se independicen. Vean ustedes. Bien, hay cosas más acerca de este eclipse. Y no porque tú no estás bajo la umbra del eclipse, no quiere decir que no te afecta. El primer eclipse del año pasado ya se me va a venir, que justamente oscureció Rusia, Ucrania, y que nos habla pues de la guerra de Rusia con Ucrania. No quiere decir que porque la umbra no pasó por España, no le afecta a los españoles. No quiere decir que porque la umbra no pasó en Estados Unidos, no le afecta a los estadounidenses. Le afecta a todo el mundo, porque un eclipse afecta a las personas, para bien o para mal, a partir de dos situaciones. Una, a partir del horóscopo, ubicamos el eclipse en el horóscopo, y a partir de la trayectoria geográfica. ¿Ok? Bien. Entonces, el eclipse, para nuestros amigos de Colombia, del 14 de octubre de 2023, muchos no van a estar en Colombia o no viven en Colombia, pero el eclipse les afecta porque tienen su horóscopo. Claro, a los colombianos les va a afectar más tiempo, les va a afectar 4 años, pero a los que, por ejemplo, viven en la China, entonces les va a afectar menos tiempo. ¿De acuerdo? Pero seguramente como tienen familiares en Colombia, les puede afectar más tiempo por el lado sentimental, el lado familiar. Bien. Entonces, este es uno de ellos, y el otro eclipse en la historia es el que se dio el 7 de marzo de 1970. Vean ustedes cómo cruzó el lado este de los Estados Unidos. También cruzó México y hubo una serie de problemas en México, pero ahora estamos viendo solamente los de Estados Unidos. Y lo asociamos con las protestas en Estados Unidos contra la guerra del Vietnam y la matanza de policías contra manifestantes. Y todo esto acelera el retiro de las fuerzas de los soldados de Estados Unidos que estaban cometiendo atrocidades en Vietnam, para que de una vez se retiren y dejen, digamos, a los vietnamitas. Entonces, este eclipse tiene una repercusión tremenda en el final de la guerra del Vietnam, sobre todo en el retiro de los norteamericanos, que fue en 1973, si no me equivoco.